Audiolibro producido por la Dirección de Educación Básica Especial titulado Antologías literarias para segundo de secundaria. En la cripta. 1925. Howard Phillips Lovecraft, estadounidense. No hay nada más absurdo, a mi juicio, que la convencional asociación de lo sencillo y lo saludable que parece impregnar la psicología de las multitudes. Mencione usted, por ejemplo, un bucólico escenario yanqui, un desmañado y corpulento empresario de una funeraria de un pueblo y un lamentable percance relacionado con una tumba. Y a ningún lector corriente se le ocurrirá esperar otra cosa que un sabroso, aunque grotesco, acto de comedia. Y, sin embargo, Dios sabe bien que la prosaica historia que la muerte de George Birch me autoriza a contar tiene ciertos aspectos al lado de los cuales empalidecen nuestras más dramáticas tragedias. Birch sufrió una crisis y traspasó su negocio en 1881, pero jamás, si podía evitarlo, hablaba de lo que le sucedió. Tampoco lo hizo su anciano médico, el Dr. Davis, que murió hace años. Decíase que la postración y conmoción que padecía se debían a un desgraciado resbalón a consecuencia del cual Birch permaneció encerrado durante 9 horas en la cripta del cementerio de Peg Valley, de la que logró salir solo tras arduos y calamitosos procedimientos mecánicos. Pero si bien ello era indudablemente cierto, había otros aspectos más oscuros que Birch solía confiarme en los delirios que seguían a sus borracheras ya en los últimos años de vida. Confiaba en mí porque era su médico y porque probablemente sentía la necesidad de desahogarse con alguien tras la muerte de Davis. Birch era soltero y no tenía ningún familiar. Hasta 1881, Birch, que pasaba por ser uno de los individuos más insensibles y primitivos que imaginarse cabe, estuvo al frente de la funeraria de Peg Valley. Los métodos que he oído atribuirle resultarían increíbles hoy día, al menos en la ciudad. Y hasta el mismo Peg Valley se habría estremecido un tanto de haber conocido la permisiva ética de su artista de pompas fúnebres, en materias tales como la propiedad de la valiosa mortaja, oculta bajo la tapa del ataúd, y el desparpajo de que hacía gala al adaptar los miembros que no se veían de sus inertes clientes en cajas no siempre calculadas con la más sublime precisión. En una palabra, Birch era un tipo desmañado, insensible e indeseable, desde el punto de vista profesional. Pero, por mi parte, sigo creyendo que no era mala persona. Era evidentemente un hombre tosco, de carácter y en su trabajo sin consideración, descuidado y aficionado a la bebida, como demuestra su absurdo accidente, y carente de ese mínimo de imaginación que hace que el ciudadano medio se mantenga dentro de los límites que fije el decoro. No sé por dónde empezar la historia de Birch, pues no tengo práctica en esto de la narración. Supongo que habría que empezar en aquel frío mes de diciembre de 1880, en que la tierra se heló y los operarios que trabajaban en el cementerio se encontraron con que no podían cavar más fosas hasta la primavera. Por fortuna, el pueblo era pequeño y el índice de mortalidad bajo, de forma que no fue difícil dar a los inanimados clientes de Birch un refugio temporal en la única y ya algo anticuada cripta del cementerio. Con aquel tiempo, tan crudo, el dueño de la funeraria se volvió aún más letárgico, hasta el punto de sobrepasar su natural desidia. Jamás había construido ataúdes tan endebles y destartalados, ni se había preocupado menos de la oxidada cerradura de la puerta de la cripta, que él abría y cerraba de golpe con la mayor indiferencia. Al fin llegó el deshielo de la primavera, y las tumbas fueron laboriosamente dispuestas para las 9 silenciosas presas de la parca, que aguardaban turno en la cripta. Birch, aunque temiendo las molestias propias del traslado y el enterramiento, se puso manos a la obra una desapacible mañana de abril, pero tras depositar un único cadáver en su morada perpetua, tuvo que interrumpir su tarea antes del mediodía, debido a que la intensa lluvia que caía parecía irritar a su caballo. Era aquel el cuerpo de Darius Peck, un nonagenario anciano cuya sepultura no estaba lejos de la cripta. Birch interrumpió su tarea pensando continuar al día siguiente con el viejo Matthew Fenner, cuya sepultura se hallaba también cerca, pero lo cierto es que dejó todo empantanado por espacio de 3 días, pues no volvió al trabajo hasta el 15, día de Viernes Santo. No siendo hombre supersticioso, no prestó la menor intención a la fecha, aunque a partir de aquel día se negó siempre a hacer nada importante en ese fatídico 6º día de la semana. Sin duda alguna, la vida de George Birch cambió mucho a raíz de aquella noche.
Así pues, la tarde de aquel viernes 15 de abril, Birch se dirigía a la cripta con el caballo y el carro para trasladar el cadáver de Matthew Fenner. Posteriormente admitiría que no estaba del todo sobrio, aunque todavía no se había entregado en serio a la bebida con la que luego trató de olvidar ciertas cosas. Se encontraba algo mareado y lo suficientemente despreocupado como para aburrir a su sensible caballo, el cual, tras sufrir un fuerte tirón de riendas al llegar a la cripta, se puso a relinchar, a piafar y a sacudir la cabeza, de manera similar a aquella otra ocasión en que se irritó, al parecer por causa de la lluvia. Si bien el día era claro, se había levantado un fuerte viento, y Birch se alegró de hallarse cubierto mientras abría la puerta metálica y entraba en la cripta construida en la ladera. A cualquiera otra persona no le habría gustado aquella húmeda y hedionda estancia en la que podía verse un total de 8 ataúdes colocados sin orden ni concierto. Pero en aquel entonces, Birch carecía de la menor sensibilidad, y lo único que le preocupaba era colocar cada ataúd dentro de su respectiva sepultura. No había olvidado aún el escándalo que se armó cuando los familiares de Hannah Bixby, que deseaban trasladar su cadáver al